Qué agradable es poder meditar juntos en la palabra del Señor para ir fortaleciéndonos en el Espíritu, que Dios renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y en esta mañana vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que guíe nuestras decisiones en este día. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 3, del 7 al 12. Y dice de la siguiente manera: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El secreto mesiánico es el tema del devocional en este día. Vemos primeramente cómo el Señor Jesucristo seguía haciendo milagros. La gente lo seguía porque él sanaba enfermos, liberaba endemoniados y traía grandes bendiciones. Y a causa de esto, muchas personas estaban siguiendo a Jesucristo. Muchas personas se veían transformadas en su poder, veían el poder de Jesús, el respaldo que Dios le daba, y eso los motivaba a seguirle. Y ahí estaban de muchos lugares, ahí vemos de Sidón, de Tiro, empiezan este pasaje diciendo de muchas ciudades, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Jerusalén, de Galilea. Ya tenía Jesucristo demasiados seguidores, multitudes, gentío grande, que ahí estaba ya casi presionándole. Era tanta la gente que le seguía que le estaba casi oprimiendo. Y por eso le dice a sus discípulos que siempre le tuviesen lista una barca para que el gentío no le oprimiese. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo del Dios Altísimo, no se movía motivado por la fama. Él no estaba buscando la fama de este mundo. La fama ahí que los endemoniados empiezan a decirle: Tú eres el Hijo de Dios. Él no buscaba lo terrenal. Él no buscaba que los demonios fueran los que lo reconocieran. Él vino a la tierra con un propósito de que tú y yo le reconozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes. A él no le interesaba lo que dijeran los demonios. De hecho, la mayoría de las veces los manda callar. Cállate y sal fuera. A ellos los mandaba callar. Y él siempre buscó que tú y yo fuéramos los que le reconociéramos. Él buscó tu corazón, mi corazón, descendió del cielo para buscar la salvación de nuestras vidas, buscar hacernos hijos de Dios, buscar tener acceso fácil al Padre, buscar tener acceso a la presencia del Señor. A él no le interesaba que los demonios le aplaudiesen, lo ovacionaran, le dijeran: Tú eres el gran yo soy, tú eres el Hijo de Dios. No. Este pasaje concluye diciendo que él les reprendía y mucho. Les reprendía para que no le descubriese. Entonces el Señor Jesús nos viene a enseñar que no debemos de buscar ni la fama, ni que nos busquen ahí ovacionar a nosotros,
Si el Hijo de Dios no buscó esto, tú y yo tampoco tenemos que movernos ni guiarnos por una motivación así. Hay milagros que se van a trabajar en silencio, donde nadie los vea o aplauda. Lo importante es que haya una transformación de Dios. Jesús no vino para buscar ser una celebridad aquí. Él vino para transformar vidas. Él vino para cumplir el propósito de Dios, la salvación de la humanidad. A él no le interesaba tanto la atención de los demonios o a ti y a mí no tiene por qué interesarnos ser una celebridad. No debe de ser nuestro propósito de vida buscar ahí la atención o la celebridad del mundo. Lo que debemos de buscar es que Dios nos conozca, nos reconozca y diga, yo a ti te conozco, tú eres la que me busca en las mañanas, me buscas en oración. No es malo recibir reconocimientos si esos reconocimientos te llevan a darle la gloria a Dios. No es malo decir, ¡ay, felicidades, excelentes calificaciones! Eso motiva. Lo malo es cuando nuestro corazón se apega más a los aplausos que a darle la gloria a Dios. Cuando nos perdemos y creemos que los logros son por nosotros mismos. La gloria de todos los aplausos hay que llevársela a Cristo. De todos los reconocimientos, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Aquí vemos que la palabra del Señor dice, guárdate de hacer tuya la justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 6:1. Entonces ahí vemos a los demonios que estaban ahí, sabían quién era Jesús. Era lo tremendo, que muchas veces los demonios reconocen más a Jesús que la misma gente. Y esto debe de sacudirnos y debe de ponernos a reflexionar. ¿Qué tanto tú y yo le reconocemos? Si ellos se arrodillan delante del Señor, ellos lo reconocen, pero ellos están condenados. Tú y yo debemos de arrodillarnos delante de Jesucristo y darle la gloria porque Él nos ha salvado. Él nos ha dado salvación. Y aunque es muy fuerte esto, Jesús no necesitaba que hablaran ellos por Él. El temor de los demonios era tan fuerte, pero a veces ellos reconocen más a Cristo que los mismos cristianos o que los mismos que han sabido de Dios. Y Jesús no necesita esa publicidad de ellos. Jesucristo no necesitaba la publicidad de estos demonios. Él quería ser reconocido por ti, por mí, por los hijos de Dios. No por un escándalo del infierno, no era motivado por la presión de ellos. No era motivado tampoco por los aplausos de ellos. Jesús no era motivado tampoco a moverse por la presión de la humanidad. Él se motivaba por la agenda que él tenía, una agenda divina, por el propósito de Dios, por los planes de Dios. Él no le interesó lo que querían los demonios. Él los manda callar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido revelada la identidad de Jesús como Mesías en ese momento? ¿Qué tal si Jesús no los hubiera reprendido? Bueno, pues la gente no hubiera conocido verdaderamente el carácter cristiano, el carácter de Cristo. Jesús todavía tenía que hacer muchas cosas para que conociéramos verdaderamente a Dios, para reflejar el carácter de Dios, un carácter manso, humilde. Todavía le faltaba subirse a un burrito para dar el mensaje de que Él vino en mansedumbre, no en un caballo como militar, porque muchos esperaban un militar que viniera a liberarlos de Roma ahí en agresividad. Y Jesús vino a mostrar que Él no necesita la violencia para tener la victoria. Entonces Jesús necesitaba ese tiempo todavía para mostrar la mansedumbre de Dios, que Dios es manso, Dios es tierno, que Él necesitaba todavía sanar a muchos físicamente y espiritualmente, perdonar a muchos.
Jesucristo todavía necesitaba hacer discípulos y formarlos. Necesitaba terminar de formar a sus discípulos para poder llevarlos a las naciones y a predicar la palabra del Señor. Él necesitaba morir voluntariamente. Necesitaba mostrar que Él vino a morir y a salvarnos a ti y a mí voluntariamente. Entregarse Él. No que los demonios ahí le anduvieran diciendo, tú eres el Mesías, porque la palabra también menciona aquí en este pasaje que los demonios salían de muchos lados dando voces. Lucas 4:41 dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Querían adelantar los tiempos de Dios para que no conociéramos verdaderamente el carácter bonito del Señor. Ahí menciona la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 15, menciona la palabra del Señor, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse a un monte solo. Todavía no era el tiempo. Él no vino para hacerse rey primero, sin ser crucificado. Todo tiene un orden y un proceso, y Él nos enseña que primero hay que morir para resucitar en Cristo, como una semillita que se planta en la tierra. Primero hay que morir para poder florecer. Y esos son los pasos, y Dios se mueve en un orden. Pudiera haber sido tentado a hacerse rey. Él tenía el poder. Él pudo haber sido rey sin necesidad de morir. Tenía el poder, pero no vino a hacer las cosas en desorden. Él vino a enseñarnos que primero había que morir, que primero había que conocer a Dios, que primero había que formar discípulos. Por eso manda a callar a estos demonios, porque la gente tenía una idea equivocada del Mesías. Creían que iba a ser un militar rudo, pero Dios muestra su amor con nosotros en que muestra ahí un hombre obediente, un Mesías obediente al Señor, que obedece la voluntad del Señor. No era lo habrían interpretado por ahí como un líder rebelde, si hubiera muerto antes de tiempo. Querían coronarlo por ahí a la fuerza, como dice Juan 6:15, y se hubiera acelerado su muerte antes de cumplir la misión de Dios. Pero Jesús quería que la identidad del Padre fuera revelada por el Padre mismo, no por los demonios. Aquí los demonios querían revelar su identidad, pero Jesús primero quería que el Padre fuera revelando su identidad en los tiempos del Señor. Y solo después de la resurrección, como lo dice Hechos 2, la identidad de Cristo iba a ser abierta públicamente a sus discípulos, solo después de su resurrección, porque Él se movía en los planes, en el tiempo Kairos, el tiempo del Señor, y en esa obediencia a Dios. Muchas veces tú y yo nos vamos a tener que mover en la obediencia al Señor, no en nuestros tiempos. Esto también nos viene a enseñar. Movámonos en los tiempos de Dios. Dios quiere hacer grandes milagros y prodigios, pero es necesario que tú y yo aprendamos a discernir los tiempos. Y aunque Satanás quiera tentarnos a hacernos ahí muchas ovaciones y muchas celebridades antes de tiempo, si no es el tiempo del Señor, hay que esperar. Hay que esperar a la voluntad del Señor, porque primero hay que morir para poder resucitar. Y finalmente vemos aquí que Jesús se movía en un orden. Él, si tuvo que esperar esta barca, él se movió en el Espíritu, y dice la palabra del Señor que él pidió una barca. Dijo a sus discípulos que le tuviesen lista siempre la barca a causa del gentío y de la multitud, para que no le oprimiese, ni de manera física ni de manera espiritual. Y vemos cómo el mover del Espíritu Santo se tiene que a veces proteger para no movernos bajo desorden. Imagínense que lo hubieran ahí oprimido y lo hubieran ahí
se hubiera hecho un desorden por la multitud y hubiera salido tal vez hasta herido o lastimado, Jesús se sube a una barca y siempre tiene un plan. Él se mueve en planes. En este pasaje vemos cómo el Señor Jesús nos enseña a que hay revelaciones del Espíritu que deben de permanecer en el silencio para que el mover del Señor se pueda madurar, se pueda terminar, y hay cosas que no se deben de publicar, hay cosas que no todo se dice, no todo se puede compartir antes de tiempo. Hay bendiciones que se tienen que madurar en lo secreto, porque el reino de Dios avanza en la sabiduría, no avanza en un exhibicionismo. El reino de Dios necesita prudencia para hablar, para moverse. Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos enseñe y nos revele cómo tenemos que tener cuidado de los espectáculos espirituales, porque Satanás pudiera querer tentar nuestras vidas para movernos en nuestro propio tiempo, en un tiempo apresurado, pero tenemos que ver con humildad que el protagonista es el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a servirte con un corazón limpio, sin buscar la aprobación humana de este mundo. Enséñanos a guardar silencio cuando sea necesario y hablar cuando tú lo mandes. Queremos ser un discípulo que te honre, Dios, con sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida esté alineada a tu tiempo, Señor Jesús, no a las expectativas de este mundo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, te ayude a tomar las mejores decisiones el día de hoy. Nos vemos. Bendiciones.